El torno CNC. Para comprender bien cómo controlar un torno, primero debemos conocer cómo es un torno CNC, cuáles son sus componentes, qué proceso es el que hace los tornos CNC, o sea, para qué nos sirven. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso que hacen los tornos se le conoce como torneado, ¿sí? Y no es otra cosa más que un proceso de fabricación con arranque de viruta, en donde la fuerza principal la provee el spindle o husillo principal, ¿sí? Que es el que hace girar a la pieza que vamos a darle forma, ¿sí? Y también se utilizan fuerzas auxiliares que son las de los carros o las fuerzas con las cuales nosotros hacemos incidir nuestra herramienta contra la pieza mientras ésta está girando, ¿sí? Entonces, el torno siempre va a producir partes torneadas o circulares, como en este caso, ¿sí? Y vamos a valernos de una herramienta, por lo general es metal duro, ¿sí? Una herramienta que es mucho más duro que el material que vamos a trabajar. Entonces, a la hora de hacerla incidir con el movimiento de giro que ya tiene la pieza montada en nuestro husillo, pues va a provocar que se genere un corte de metal por medio de arranque de virutas, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza del husillo, la fuerza del avance de la cuchilla, que es en este sentido, en sentido longitudinal, y la fuerza para lograr la profundidad del corte, que es en el sentido radial, ¿sí? O diametral, como ustedes quieran llamarlo. Son esas tres las fuerzas que intervienen a la hora de realizar el proceso que hace el torno, que es el torneado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer en un torno o cómo se le llama a esas operaciones? ¿Sí? Tenemos operaciones de cilindrado, que es cuando le quitamos el material en forma longitudinal a nuestro material base, ¿sí? Podemos hacer un torneado cónico o un cilindrado cónico, también se le llama, que en lugar de ser un cilindro el resultado es un cono, ¿sí? Podemos también hacer un contorneado o maquinar contornos en nuestro torno, de tal manera que le demos cierta forma a la pieza, no precisamente cilíndrica ni cónica, ¿sí? Tenemos también algún torneado que se llama torneado de forma, donde la herramienta ya trae la forma de la pieza y solamente con hacerla incidir en forma radial ya la máquina nos deja la pieza con la forma que se requiere, ¿sí? Ese se llama torneado de forma. También hay achaflanado, cuando es matar filos en las esquinas, por ejemplo. Tronzado es cuando tenemos una barra de material y queremos cortarlo completamente, eso se le conoce como tronzado. Roscado es cuando vamos a tallar una rosca en nuestro material. Mandrinado es cuando vamos a hacer un cilindrado o un contorneado o un torneado cónico, pero por el interior. También nosotros lo conocemos como maquinado interior, ¿sí? Taladrado es cuando vamos a abrir el material desde cero, ¿no? Vamos a hacerle un barreno, en otras palabras. Y otra operación muy común es el moleteado. Es cuando con ayuda de unas muelas le hacemos marcas a la superficie del material, como por ejemplo para cuando hacemos los mangos, que queremos que no se resbale y queda marcado ahí como con un patrón cuadriculado. Eso se llama moleteado y también se realiza en el torno. Entonces, tenemos que en el torno podemos realizar diferentes operaciones, como ese que fue un cilindrado. Ese que tenemos aquí es un barrenado, ¿sí? Estamos abriendo el material desde cero. Cada una de estas operaciones tiene sus características, ¿no? Esto que estamos viendo se llama un mandrinado o maquinado interior, ¿de acuerdo? Cada operación lleva sus características, la velocidad del spindle, esto se llama
refrentado, ¿sí? Porque estamos solamente maquinando la cara y esto es un cilindrado. ¿Ya lo vieron? Está maquinando en forma longitudinal. Les decía yo que cada operación debe llevar cierta velocidad en el husillo principal y cierta velocidad de avance. Lo mismo la profundidad del corte. Va a depender mucho de la potencia de la máquina, de la herramienta que estemos utilizando. Esto que estamos viendo se llama un maquinado cónico y aquí tenemos un roscado. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver los tipos de torno. Ya vimos qué es lo que podemos hacer en un torno. Vamos a ver los tipos de torno que existen. Actualmente se utilizan en las industrias de mecanizado los siguientes tipos de torno que dependen de la cantidad de piezas a mecanizar, de la complejidad de las piezas y de la envergadura de las piezas, el tamaño. Elegir cuál es el tipo más adecuado, ¿sí? Entonces existen varios tipos de torno, vamos a conocerlos. Primero tenemos el torno paralelo. El torno paralelo o mecánico es utilizado actualmente en los talleres de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales. Todos sus movimientos son manuales, ya que el operador los deberá controlar por medio de manivelas o palancas. Es el torno que nosotros conocemos como convencional. El operador para este tipo de tornos tiene que ser un operador muy hábil en el manejo del mismo y en el manejo de herramientas, porque todos los movimientos se hacen en forma manual, las velocidades se escogen en forma manual, los avances se escogen en forma manual, los diámetros se dan por medio de manivelas y las longitudes lo mismo. Entonces el operador realmente es el que va a hacer el trabajo de la precisión con este tipo de tornos y por tanto pues su producción o su forma de producir es más bien artesanal porque depende mucho de el operador. Muy bien. Otro tipo de torno es el tornocopiador. Se le llama tornocopiador a un tipo de torno que operando con un dispositivo hidráulico y eléctrico permite el torneado de piezas mediante una plantilla. En este tipo de tornos la forma de la pieza la va a determinar la forma de una plantilla que está prefabricada. Entonces el torno tiene un sistema hidráulico y eléctrico que permite copiar la forma de esa plantilla y transportarla a la pieza. Es como los famosos pantógrafos que utilizábamos cuando trabajábamos con dibujo técnico. Bueno, no sé a quién le haya tocado, pero a mí sí me tocó utilizar un pantógrafo. El pantógrafo hacía una copia de un dibujo y la transportaba a una hoja aparte y podría incluso hacer la escala, ¿sí? Es lo mismo aquí. Nosotros tenemos una plantilla y mediante el sistema hidráulico y eléctrico el torno va a copiar la forma de esa plantilla ya en la pieza torneada, ¿sí? Obviamente estos tornos son para mayor producción en serie que un torno convencional, ¿sí? Por eso es que se utilizan todavía tornos copiadores. Torno revólver. El torno revólver es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas, con el fin de disminuir el tiempo total de mecanizado. Las piezas que presentan esa condición son aquellas que, partiendo de barras, toman una forma final de casquillo o similar, ¿sí? En resumen, el torno revólver es un torno convencional. Todos sus movimientos los vamos a hacer en forma manual, pero tiene una diferencia con el torno paralelo, ¿sí? Que tiene una torreta que, aunque nosotros la vamos a mover en forma manual, tiene capacidad para varias herramientas, ¿sí? Entonces el operador lo único que hace es girar la torreta y posicionar la herramienta que vaya a trabajar y de esa manera puede simplificar los tiempos de cambio de herramienta. En un torno paralelo tenemos que parar el torno y cambiar la herramienta que está montada por la que va a seguir en el proceso, ¿no? Entonces eso hace que este torno sea más rápido que un torno paralelo.
aunque también es muy utilizado solamente para piezas de mantenimiento, piezas en las que no tengamos mucho volumen de producción, ¿sí? Más bien artesanales. Este es el torno revólver. Tenemos otro tipo de torno que se llama torno automático. Un torno automático es un torno totalmente mecánico, ¿sí? La puesta a punto de estos tornos es muy laboriosa y por eso se utilizan para grandes series de producción, capaz de mecanizar piezas muy pequeñas con tolerancias muy estrechas. El movimiento de todas las herramientas está automatizado por un sistema de excéntricas que regulan el ciclo y topes de final de carrera, ¿sí? Nosotros aquí en la planta tuvimos un torno automático que era una mezcla de entre torno automático y torno copiador, que eran las famosas Detroit, ¿sí? Las Detroit tenían un sistema de levas o micro switch que controlaban la longitud de la carrera de cada carro, ¿sí? Y combinado con la plantilla que era la que daba la forma, era como hacía las piezas, ¿sí? Entonces un torno automático solamente tiene puras levas. Entonces el que va a ponerlo a punto tiene que tener la capacidad de poner las levas en el punto exacto para que el torno dé la forma exacta, ¿sí? Tardan mucho en ponerlos a punto, pero una vez que los ponen a punto son muy rápidos y por tanto son para alta capacidad de producción, ¿sí? Una vez que están a punto pueden sacar piezas muy rápido. Este es el torno automático. Torno vertical. El torno vertical es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas de gran tamaño, que van sujetas al plato de garras u otros operadores y que por sus dimensiones o peso harían difícil su fijación en un torno horizontal, ¿sí? El torno vertical, la pieza, en lugar de ponerla en forma horizontal, se pone en forma vertical, ¿sí? El spindle está en forma vertical, de tal manera que la misma gravedad nos ayude con la sujeción de piezas grandes, ¿sí? Los tornos verticales tienen el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un plano horizontal, lo que facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas. Esto es para piezas grandes, ¿sí? Fíjense, este es el plato donde nosotros montamos nuestra pieza. El spindle es el que va a proveer la fuerza de giro para la pieza, ¿sí? Y aquí tenemos los carros. El carro longitudinal está en forma vertical y el carro transversal pues está en forma transversal, ¿sí? En este caso, este que estamos viendo tiene doble torreta, o sea, una torreta atrás y otra adelante. Podrían trabajar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Normalmente esto es para piezas muy grandes y obviamente la producción es pequeña porque es un torno al mismo tiempo que grande. Trabaja de forma mecánica, es totalmente manual, ¿sí? Y por último tenemos el torno de CNC. El torno CNC significa control numérico computarizado. Es un tipo de torno operado mediante control numérico por computadora. Es controlado a través del ordenador que lleva incorporado, el cual procesa las órdenes de ejecución contenidas en un software y en un programa que previamente ha confeccionado un programador conocedor de la tecnología de mecanizado en el torno. Es una máquina ideal para el trabajo en serie y mecanizado de piezas complejas, ¿sí? Sirve para trabajo en serie, grandes volúmenes de producción y además tiene alta repetibilidad. Quiere decir que una vez que ya lo tenemos ajustado, la repetibilidad o la precisión con la que hace piezas iguales en serie es muy alta, ¿sí? Además, para operar es mucho más fácil que un torno convencional o que un torno automático o que un torno copiador, ¿sí? Y lo mismo para su puesta a punto, no lleva tanto tiempo como un torno automático, por ejemplo, ¿sí? Entonces este es el ideal para hacer grandes volúmenes de producción y además para cambiar de modelo de forma rápida o cambiar de pieza de forma rápida, ¿sí? Es el torno CNC. Y este es el que manejamos en mayor volumen aquí en nuestra planta.
Muy bien. Componentes comunes de los tornos. Todos los tornos tienen estos componentes, ¿sí? Fíjense, ¿cómo está formado un torno? Primero, tenemos el cuerpo, que es donde van montados los carros. A este se conoce como bancadas, que es donde se deslizan tanto el eje longitudinal como el eje transversal. Los dos ejes son los carros que se mueven a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Esa es la bancada y los carros, ¿sí? Cada carro o el carro transversal tiene una torreta donde vamos a montar nuestra herramienta, ¿de acuerdo? También tiene el husillo principal o el eje principal, que es el que va a proveer la fuerza principal de corte, ¿sí? Y adaptado al husillo está el plato o nuestro chuck, que es el que va a agarrar con sus garras o con sus mordazas las piezas, ¿sí? Todos los tornos tienen una caja de velocidades, aquí lo conocen como caja Norton. Esta caja de velocidades es la que provee la velocidad necesaria al husillo para poder maquinar diferentes tamaños de piezas, ¿sí? Es como la caja de velocidades de un automóvil, más o menos es lo mismo. Tanto los tornos convencionales como los tornos de CNC tienen esta caja de velocidades. La diferencia es que en el convencional el operador es el que la opera mediante palancas, ¿sí? En el caso del torno convencional tiene manivelas cada uno de los carros para realizar los movimientos, ¿sí? El operador tiene que hacer moverse a los carros de forma manual operando estas manivelas, ¿sí? En el caso de los tornos de CNC, estas manivelas ya no existen, o bueno, existen una manivela, pero ya no se utilizan para trabajar con las piezas. Ya luego vamos a aprender cómo está la situación ahí. Otro punto importante es el contrapunto. El contrapunto se utiliza para montar y soportar piezas de gran longitud, ¿sí? Como soporte a la hora de aplicar la fuerza para maquinar una pieza larga, se requiere del contrapunto para darle soporte. De otra manera, una pieza muy larga no se podría tornear, ¿sí? Esas son las partes principales con las que cuenta un torno, ¿sí? Y todos los tornos, todos del tipo que sea, tienen estas partes, ¿sí? Incluyendo el de CNC. Ventajas y desventajas del torno CNC. Como el CNC es el que más ocupamos aquí en la planta, vamos a ver sus ventajas y desventajas comparándolo con otros tipos de tornos, ¿sí? Las ventajas: pueden estar trabajando continuamente, ¿sí? Si nosotros un torno CNC lo programamos y lo ajustamos y lo ponemos a trabajar, puede estar trabajando horas y horas en forma continua sin necesidad de la intervención del operador. Y esto, a diferencia de un torno convencional, requiere que el operador esté atendiendo el torno. Cuando el operador tiene alguna otra cosa que hacer, pues obviamente el torno no va a poder trabajar. Esa es una de las primeras ventajas. Alta repetibilidad. Se pueden fabricar multitud de piezas iguales con gran exactitud y precisión, ¿sí? Por eso los tornos CNC son los que más se utilizan para la fabricación en serie, porque tienen una alta repetibilidad de una pieza a otra. Una vez ajustados es muy difícil que varíe, ¿sí? Cosa que en un torno convencional depende mucho de la habilidad del operador, ¿sí? El operador puede hacer eso de tener repetibilidad, pero una, lo hace más lento, y dos, no es tan preciso como un torno de CNC. ¿De acuerdo? El adiestramiento se puede hacer a través de simuladores en los que se detectan los errores que se han cometido antes de llevar el programa a la máquina, ¿sí? El adiestramiento para un operador de CNC es mucho más fácil que para un operador de torno convencional, ¿sí? Generalmente se toman operadores de torno convencional que ya tienen habilidad para adiestrar en CNC, pero no es un requisito.
¿sí? Para un operador convencional se requieren habilidades motrices, o sea, de sus manos y de la forma en que va a operar el torno, ¿sí? Mientras que para un operador de CNC se requieren más habilidades intelectuales, ¿sí? Requiere más atención, requiere más concentración, requiere más habilidad intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, es más fácil el adiestramiento. Se pueden hacer piezas de formas muy complicadas. Esto, a la hora de elaborar los programas, por medio del cálculo de coordenadas y con matemáticas, se pueden generar piezas muy complicadas en su forma, ¿sí? De una manera mucho más fácil que tenerlas que hacer en un torno convencional, donde otra vez vamos a depender de la habilidad del operador para poder copiar la forma que se quiere de la pieza, ¿sí? Un solo operador puede supervisar el correcto funcionamiento de varias máquinas CNC. Como son máquinas automáticas, un operador puede estar monitoreando el funcionamiento de varios CNC. Esa es la idea, mientras que en un torno convencional solamente podemos tener un operador por máquina, porque si el operador se quita de ahí, simplemente la máquina se detiene. Existe software que permite al diseñador y programador simular la fabricación de su idea, ¿sí? Entonces, aparte de el CNC o la computadora que tiene la máquina, también se puede conseguir software para simular y simular que se tornean las piezas y ver el resultado de un programa antes de meterlo a la máquina, ¿sí? Entonces eso es una ventaja grande porque evita que tengamos errores ya sobre la máquina, ¿de acuerdo? Se evitan muchos tiempos muertos, como cambios de herramientas, cambios de posición de las piezas, etcétera, ¿sí? Como es una máquina automática, las herramientas cambian automáticamente y en algunos casos las piezas se montan automáticamente. Entonces eso hace que los tiempos muertos se reduzcan prácticamente a cero, y aprovechando todo el tiempo de la máquina exclusivamente para producir, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las desventajas o los inconvenientes de un torno CNC? Son máquinas bastante más caras que las convencionales, obvio. Por las funciones que tienen, su costo es muchísimo mayor que un torno convencional. Pero a la larga, ese costo se amortiza con los niveles de producción que puede tener. Se requieren menos trabajadores para su manejo, con lo que podría originar desempleo. Esta es una desventaja porque como un operador puede operar varios CNCs, ya no se necesitan tantos operadores y entonces se reducen las plazas en las fábricas que manejan este tipo de máquinas, ¿de acuerdo? Al no utilizar las máquinas convencionales y no tener habilidad con ellas, se están perdiendo los operarios diestros en su manejo y en caso de avería de la máquina sería un problema, ¿sí? Es lo que hablábamos hace rato. Como los operadores no pasaron por operar un torno convencional donde adquieren habilidades para el manejo de las herramientas, para el montaje, para el desmontaje y todo eso, se pierden habilidades si no tienen esa capacitación antes de ir a un CNC, ¿sí? Eso se soluciona escogiendo operadores para el CNC que antes hayan sido torneros. Es lo ideal. En casos de avería, suele ser mucho más grave y costosa que la de una máquina convencional. Gran parte de sus elementos son electrónicos, requiriendo en muchos casos la presencia de técnicos especialistas del fabricante, ¿sí? Si hay una avería en este tipo de máquinas, por lo regular es una avería grave y entonces tienen que venir técnicos especializados a repararla o a cambiarle lo que se le haya averiado, ¿sí? No es tan fácil que las empresas tengan mano de obra especializada de forma permanente, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo funciona el CNC?
El control numérico computarizado es el uso de una computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina herramienta. O sea, tenemos un torno con todos sus elementos, pero lo vamos a controlar con ayuda de una computadora. Eso es el CNC. Las máquinas de gran porte cuentan con una computadora dedicada, como las que manejamos aquí. Cada uno de los controles es una computadora que forma parte del equipo, y la mayoría dispone de un sofisticado sistema de retroalimentación que monitorea y ajusta constantemente la velocidad y posición de las herramientas de corte, ¿sí? Esa es una gran ventaja, porque tienen todo un sistema de monitoreo que ayuda a la computadora a controlar de mejor forma la máquina. Por eso es que tienen mayor precisión y repetibilidad. El controlador CNC trabaja en conjunto con una serie de motores, servomotores o motores paso a paso, así como componentes de accionamiento para desplazar los ejes de la máquina de manera controlada y ejecutar los movimientos programados, ¿sí? Mientras que en un torno convencional el operador era el que proveía la fuerza para mover los ejes a través de las manivelas, en un CNC ese movimiento y esa fuerza la proveen motores o servomotores y componentes de accionamiento controlados por la computadora del CNC. Y de esa manera es como se realizan los movimientos que están programados en el CNC o en el control. ¿Estamos? Sistema del control de CNC, del torno CNC. ¿Cómo es el sistema? Fíjense, tiene dispositivos de entrada, ya sea un programa CNC, es un dispositivo de entrada, o el monitor de la máquina, o el control de la máquina en forma manual, ¿sí? Estos dos se comunican con la computadora o con el controlador. Esta es la computadora dedicada de la que hablábamos, ¿sí? Esta computadora tiene una unidad de procesamiento de datos. Va a recibir los datos ya sea del programa o del monitor o del control manual. Va a recibir los datos y los va a mandar a la unidad de circuito cerrado, a la unidad controladora, ¿sí? Una vez que ya sabe qué es lo que va a hacer la unidad de procesamiento de datos, manda tanto los códigos de movimiento de los ejes, que son los códigos G, ya luego vamos a ver de qué se trata, como los códigos misceláneos, que son los códigos auxiliares de otras funciones que no sean movimientos de los ejes, pero que tiene la máquina, ¿sí? Esas dos señales el controlador las manda a los sistemas de accionamiento de la máquina, que pueden ser motores, servomotores, pueden ser bombas de refrigerante, pueden ser válvulas, etcétera, dependiendo del tipo de máquina, ¿sí? Bueno, esas señales vienen del controlador y llegan a la máquina. La máquina realiza los movimientos por los cuales recibió esas señales, y hay un dispositivo de retroalimentación que se conocen como sensores, ¿sí? Los sensores auditan o monitorean el movimiento que hizo la máquina con la señal que le mandó el control y retroalimentan a el mismo control. Mandan una señal de retroalimentación de tal manera que el control la puede analizar y puede efectuar las correcciones de manera instantánea, ¿sí? Entonces, este es el bucle o la forma en que trabaja un sistema de CNC, ¿de acuerdo? Y aquí en el monitor, pues es donde el operador puede ver qué es lo que está pasando con los movimientos de la máquina. Pero todos los movimientos son en forma automática. ¿Cómo controla los movimientos el CNC? ¿Cómo se controlan los movimientos? Todas las máquinas CNC comparten una característica en común. Tienen dos o más direcciones programables de movimiento llamadas ejes. Tienen dos o más ejes. Un eje de movimiento puede ser lineal, o sea que se mueve en línea recta, o rotatorio, que gira, es una como el spindle, por ejemplo, ¿sí? Entonces a eso se le conocen como ejes. Los ejes se denominan con letras,
¿sí? Las letras más comunes de los ejes lineales son la X, Y y Z, mientras que los más comunes en los ejes giratorios son las A, B y C, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean X, Y o Z son lineales, de movimiento lineal, y cuando vean A, B o C son de movimiento rotatorio, ¿sí? El control genera la señal para el movimiento necesario en cada eje y así realiza la forma de la pieza a procesar, ¿sí? O sea, el control manda la señal para que un eje se mueva o dos ejes dependiendo de la forma de la pieza y de esa manera realizan el maquinado. Estas instrucciones las obtiene de los dispositivos de entrada, ya sea el programa o el panel de control, ¿sí? Se genera el movimiento por medio de los servomotores instalados en cada eje. O sea, cada eje tiene un motor que es el que lo va a mover cuando el control así se lo indique. Y también se monitorea la cantidad de movimiento. Tienen otro elemento que por lo regular se conoce como encoder, puede ser lineal o giratorio, que va a monitorear qué tanto se está moviendo ese eje, con un dispositivo que es contador de movimiento, ¿sí? Va a contar el movimiento de ese eje. Este dispositivo retroalimenta esa información al control, quien la evalúa y de ser necesario modifica y corrige su señal de movimiento. Es así como se controlan los movimientos en el CNC. Esquema de un eje. Vamos a ver cómo es un eje en el CNC. Bueno, pues tenemos un eje que no es otra cosa más que un husillo que tiene una espiral o un tornillo por el cual corre una rosca con una tuerca. En esa tuerca va a estar sujeta la mesa o el carro donde vamos a poner la herramienta, ¿sí? Este es el carro donde vamos a poner la herramienta y esta es la tuerca que lo va a impulsar para allá o para acá, ¿sí? Ese husillo está acoplado a un motor o servomotor, ¿sí? Este servomotor, al recibir la señal del control, va a empezar a girar el husillo, y como la tuerca está fija, la tuerca no va a girar, y como es un tornillo, la tuerca va a desplazarse hacia allá o hacia acá, originando un movimiento lineal en el carro, ¿sí? Tiene también, estos son sensores de límite. Cuando la tuerca llega al límite, este sensor la va a tocar y hasta ahí le va a permitir llegar, lo mismo del otro lado, ¿sí? Tiene un acople flexible y del otro lado está el encoder, el que yo les decía que es el que cuenta el movimiento de este eje. El motor provoca que se mueve y el encoder cuenta qué tanto se mueve. Este encoder es el que va a mandar la señal al control para retroalimentarlo y que el control pueda corregir su señal para corregir el movimiento si es que hay algo fuera de especificación, ¿sí? En este caso el movimiento va a ser para allá o para acá, ¿sí? Más o menos así es como trabaja un eje, cada uno de los ejes en los tornos o en las máquinas de CNC. Bien. Y aquí tenemos un esquema más real. Este es el husillo de bolas que les comentaba yo. Está acoplado, aquí está el acople flexible y acá atrás tenemos el motor. Algunos motores ya traen integrado su encoder ahí atrás, ¿sí? Y aquí tenemos el carro que está agarrado a la tuerca. Cuando este motor gira, el husillo gira y entonces arrastra la tuerca para adelante o para atrás, ¿sí? Y el carro se desliza sobre las bancadas. Aquí tenemos unas pequeñas bancadas, ¿sí? En este carro obviamente vamos a agarrar nuestra herramienta para poder realizar el torneado. Sistemas de coordenadas en CNC. ¿Qué es esto? Bueno, como estábamos hablando de movimientos, en CNC está construido de tal manera que sea un sistema de coordenadas cartesianas. Si se acuerdan, en matemáticas vimos algo de coordenadas cartesianas. Los tornos de control numérico funcionan basados en un sistema de coordenadas que establecen los puntos a los que la máquina debe moverse en cada programa,
O sea, para hacer una pieza nosotros tenemos que darle a la máquina cada punto donde se tiene que mover para darle la forma. Ese va a ser el trabajo del programador, ¿de acuerdo? Un torno de control numérico viene provisto de dos ejes de movimientos, lo mismo que un sistema de coordenadas planas. ¿Se acuerdan que vimos que el sistema de coordenadas cartesiano tenía el eje Y y el eje X? ¿Sí? Bueno, en un torno son el eje X, que sería el vertical, y el eje Z, que sería el longitudinal, el transversal. El longitudinal, el transversal es el X. Para meter y sacar corte a los torneados es el eje X. Y el longitudinal o eje Z para dar profundidades y longitudes en los torneados o para incrementar los cortes en los refrentados. ¿De acuerdo? Entonces, es un sistema de coordenadas como viene fabricado un torno de CNC. El operador o programador del torno deberá proveer la codificación del programa, incluyendo las coordenadas, para generar la forma de la pieza. De ahí la importancia en dominar las matemáticas y el cálculo de coordenadas cartesianas. ¿Estamos? Y aquí tenemos varios ejemplos de tornos CNC. Fíjense, aquí tenemos una pieza y nos está indicando en qué dirección es el eje Z y en qué dirección es el eje X. El Z siempre va a ser el longitudinal y el X va a ser el transversal, ¿sí? Aquí en el carro también está marcado, fíjense, Z longitudinal y X transversal, ¿sí? Siempre van a tener dos sentidos. El positivo siempre va a ser alejándose de la pieza, ya sea en Z o en X, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, Z, X. Y el C es el lucillo principal. ¿Estamos? Otro más. Z, fíjense. X es el transversal. El C es el lucillo principal. ¿Sí? Y aquí está la pieza como quedaría. Y en el caso del torno vertical, fíjense cómo está. La Z va a estar en forma vertical. La X sigue siendo transversal. ¿De acuerdo? Y como tenemos dos carros, en uno la X es positivo para acá, alejándose de la pieza, y en otro es positivo hacia allá, alejándose de la pieza, ¿sí? Entonces, estos son los ejes con los que vienen construidos los tornos de CNC y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer los programas o ordenarle movimientos. Entonces el sistema de coordenadas en un torno CNC, ¿sí? Fíjense, aquí tengo la pieza, ¿sí? Y vamos a tener un punto de referencia de la pieza, que la podemos poner aquí, algunos programadores la ponen acá atrás, como está. Este es el punto de inicio del programa, como por decirles algo, el punto de referencia, ¿sí? Los ejes van a ser el transversal, que es el X, y el longitudinal, que es el Z. Y acá tengo mi torreta de herramientas. Cuando la torreta de herramientas está en casa, está en el punto de referencia de la máquina, ¿sí? En este punto es donde la máquina tiene unos sensores que cuando los toca, ella sabe que está en ese punto, en el punto de referencia, ¿sí? El operador, ¿cuál va a ser su trabajo? Darle la distancia del punto de referencia de la máquina al punto de referencia de la pieza o del programa. Esta distancia es la que el operador le va a proveer a la máquina a la hora de realizar el ajuste, ¿sí? Mientras que el programador va a ser el encargado de darle forma a la pieza dependiendo de lo que le pidan en sus planos o en sus dibujos, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, nuestro torno trabaja en base a un sistema de coordenadas cartesiano. El panel de control. La vía de comunicación entre el operador, programador y el CNC o el control numérico es el panel de control. Este no es otra cosa más que un monitor o pantalla donde se muestran datos acerca de las diferentes condiciones de operación, un teclado numérico y alfanumérico para proporcionar al operador una manera eficaz de introducir comandos, una serie de controles manuales que le permiten al operador acceder a las funciones de la máquina a voluntad, ¿sí? Entonces aquí tenemos un panel de control, un monitor donde vamos a ver qué es lo que está pasando durante el proceso.
un teclado tanto numérico como alfanumérico para que el operador pueda introducir códigos a la computadora o comandos, y además un panel de control donde están los controles manuales de la máquina, de todos los ejes, de cómo se va a mover, etcétera, etcétera, para prender y apagar, ¿sí? Entonces, este es el panel de control, y el objetivo de esta unidad es aprender a utilizarlo. ¿Estamos?